Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Campaña del mes rosa de la concientización del cáncer de seno. Hospital Horacio Octubre tuvo su séptimo simposio de cuidado de las heridas. Vuelven a atentar en contra de un concejal en Colombia. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, como siempre dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Y hoy queremos desearles un feliz inicio de mes, hoy 1 de octubre, que este nuevo mes que entra a cada uno de ustedes esté lleno de muchas bendiciones, prosperidad y muchísimo amor. Empezamos con noticias locales y efectivamente, como sabemos, el mes de octubre es el mes en que se conmemora y se concientiza sobre el cáncer de seno. Ante esto, varias instancias se unieron para así poder presentar a la comunidad la campaña conocida como Míranos. Allí tuvimos la oportunidad de estar en esta conferencia de prensa, en donde instancias como por ejemplo la Fundación AVO, el Hospital Horacio Octubre, Departamento de Salud y otras instancias se unieron para así crear esta conciencia a la comunidad, especialmente a las mujeres. Mírenos es más bien un súplica de los pechos para asegurar que estás consciente de los pechos y de salud de tu pecho. Es su misma responsabilidad para asegurar que estás viendo los pechos, que estás sintiendo esos pechos y para asegurar que no hay nada de la extraordinaria. Yo personalmente, yo conseguí cáncer el año pasado en octubre y desde ese momento yo estaba visualizando y pensando en esta campaña. Entonces es una campaña que es hoy 12 meses en la lucha. Una detección a tiempo puede salvar vidas, es sumamente importante porque la verdad es que lo más pronto, lo mejor. Es algo muy simple para sentir sus pechos una vez al mes, no es necesidad para hacerlo todos los días, pero sí hacerlo a lo mínimo una vez al mes, entonces puede salvar tu vida. Sin duda, toda la información es una campaña de Fundación AVO, entonces es importante para seguir las páginas, las redes sociales de Fundación AVO y ahí vamos a contar una historia. Entonces vamos a tener videos no solamente pacientes, pero también de doctores, nurses y el equipo que está en el proceso de cáncer. Es posible para comunicar con Fundación AVO si es mayor que 45 años, entonces ya puede hacer un chequeo y una mamografía sin costo ahí, pero si es menor de 45 años, entonces es importante para conectar con su doctor de casa. Es importante para todo el mundo, y las mujeres y también los hombres, porque puede pasar con ambos, para tomar la responsabilidad de sus pechos en sus propias manos y hacer los chequeos propios. La campaña Míranos es específicamente dirigido para las mujeres de la edad menos que 45 años, porque desde 2015 ya el programa VOP está activo, que hacemos mamografías preventivas por mujeres entre la edad 45 y 75. Pues este es un call to action para llamar a esas mujeres también para participar en nuestra campaña. Pero mira, no específicamente es para las mujeres más jóvenes que también se diagnostican con cáncer de pecho. Hay una diferencia grande que pueden hacer cada un vez al mes, hacer un chequeo propio y ver los senos, sentir si hay algo. Y así, si sienten algo, irse derechitamente a sus doctor de casa para así ver si es una irregularidad serio o quizás no es nada. Pues así Míranos levantó o nació por medio de Jeleny Odeberg, que es menos de la edad de 45 años. Bueno, ella definitivamente está liderando esta campaña. Es muy importante para que todo el público sabe, en especial las mujeres que tienen riesgo de cáncer de seno, y más tanto de la gente que tiene 45 años y arriba, o si tu familia también tiene cáncer de seno. Es muy importante que todas las mujeres se controlan y se consiguen un papelito del Stichting AVO cada 2 años para hacer una foto, una mamografía. Y la mamografía es como un screening, una detección, no es prevención, es detección muy temprano
para ver si podemos ayudarte mejor para esto. Entonces tus chances para sobrevivir el cáncer de seno es mucho más grande. Si ven algo en la foto, lo que hacen, lo mandan para nosotros en el hospital. Nosotros tenemos el Mamapoli, está especializado para tomar a estos pacientes, para controlar, para hacer ecografía, biopsia y un diagnóstico. Y después del diagnóstico tenemos que hacer un plan para tratamiento. Y si lo conseguimos más temprano, entonces se queda como cirugía y radioterapia y nada más. Pero si es avanzado, hay veces que tenemos que dar quimioterapia o hormonales o algo así. Sí, por favor, si usted siente algo, la primera cosa que tiene que hacer es ir a tu doctor de casa si sientes algo, pero si no sientes nada, el Stichting AWO se van a mandar una carta para una invitación a venir para tomar tu foto, porque todos los cánceres no puedes sentirlos, son tan temprano y no sientes nada, esos son los mejores para tratar. Entonces la chance para sobrevivir es más grande. Entonces, por favor, si consigues una carta del Stichting AWO, venga para tomar tu foto. Primero, cuando Jeremy me acercó y me dijo lo bonito que todo fue para ella, lo bonito porque todo caminó como debería ser en el hospital para ella, eso me llenó como colega del hospital con orgullo, porque en el hospital tenemos profesionales, pero siempre se oye lo negativo. Uno entra, uno sale curado, pero eso nadie lo oye. Lo único que uno oye es lo negativo. Y Jeleny vino con un espíritu así positivo. Y yo dije, esto tenemos que mostrarle a la comunidad completo. Uno, el positivismo de ella, pero dos, también concientizar, porque en el hospital tenemos cifras y año tras año la edad que uno consigue cáncer de pecho está bajando. Así que uno tiene que hacer su chequeo propio en la casa, ayudarse a sí mismo para que nosotros, el Mama Team en el hospital, pueda ayudar si llega así que uno tiene cáncer de pecho. Y eso es lo primordial de esta campaña para concientizar que cáncer no tiene edad. Así que si uno se está bañando, tómate algunos minutos, haz tu chequeo. Como ella dice, feel your titties, esto nos toma algunos minutos. Y esos minutos, con un cliché que eso suena, eso le puede salvar la vida a uno. Pues join the campaña, que es un movimiento en Aruba. Las jóvenes, tu mamá, la hermana, colega, posutur, corda otro. Feel your titties, están ahí, te estás bañando, toma algunos minutos una vez al mes y eso te puede salvar la vida. Seguro, para el Departamento de Salud Pública, bueno, promoción de salud, health promotion, enfocamos mucho en prevención de diferentes cosas. Sabemos, siempre hablamos de salud por comimiento, bebimiento, cosas saludables, pero prevención de cáncer es algo que tenemos que cada año enfocarnos un poquito más, porque no solamente es cáncer de pecho, pero es diferente tipo de cánceres. Y para nosotras, para ver la estadística, que la edad de las personas que sean diagnosticados, que llega hasta la edad de 22 y posiblemente en el futuro hasta más joven, nos dio como una alerta que tenemos que trabajar más duro en colaboración con stakeholders como Fundación AWO y también las damas de WOW, que tienen tan inmensa conexión con la comunidad y tienen también inspiración con Giliane también, que está activada para ayudar a las personas, y vemos que también para comunicar con la comunidad tenemos que estar más conectados que las personas que están activos en la comunidad. Y para nosotros es importante también que los datos, es importante para saber qué son las edades de las personas, cuántos son por años, qué tipo de cáncer, para así saber dónde tenemos que tener diferente manejo para así implementar cambios en la comunidad. Y hablando de este tema, también el Hospital Horacio Octubre tuvo recientemente la 7ª edición del simposio, en esta oportunidad para lo que trata el cuidado de las heridas. Allí el doctor Yuri Cáceres fue uno también de los que participó durante esta conferencia, en la cual reunía distintos especialistas, pero también personal importante frente a la salud. Recientemente se llevó a cabo la 7ª edición del Simposio de Cuidado de Heridas en la isla, organizado por el Hospital Horacio Octubre, en donde la innovación se encuentra con la práctica. Este año el enfoque estuvo en el paisaje futurista del cuidado de las heridas, ofreciendo a los profesionales de la salud una plataforma única para aprender, conectar y crecer. La conferencia de 2 días reunió a varios expertos, quienes compartieron las últimas perspectivas y estrategias prácticas. También estuvo el doctor del Hospital Horacio Octubre, Yuri Cáceres.
Essa aqui é o 17 Island Wound Care Symposium, onde nós organizamos cada 2 anos uma conferência sobre o cuidado de heridas. Tem tratamento de heridas, cada vez tem coisa nova, desenvolvimento novo, inovação. E é bom para nós ter o público que também aqui, que de doctor, enfermeira, toda gente que tem fio que trata de herida, up to date. Nós temos aqui apresentador de top qualidade de merca que tem fio e não traz nós informação mais up to date sobre o tratamento de herida. O qual eu avalo com coisa nova e hoop die kosten eigenlijk nós estamos usando cabo na Aruba. Então esse é algo great. Maneira você nós estamos indo para nossa hyperbaric center e estamos tendo também tópico e também a hora de adressar aqui não onde que nós também também tem tratamento de cuidado de herida um hyperbaric center lo ajuda tem esse também. Fora de ser ayer nós estamos hands-on onde participantes não por mês WAC e usa para o contra trata herida não certo aspecto não custa novo do tratamento de herida, o qual também é great, que nós temos panels depois de tudo e speakers onde que não por pergunta de público e nós aqui para promover nós estamos tendo público online, que nós estamos tendo colaboração com Caribbean Wounds Network, onde estamos tendo mais com 100 gente online também, que estamos volgendo a conferência aqui. Eu quero agradecer ao time de Wound Care, que faz o máximo esforço para fazer um sucesso a conferência aqui. Eu quero agradecer a todos os oradores que abin de afo e é na local para fazer conferência aqui possível. Quero agradecer a todo o imenso hospital que suporta sempre a iniciativa aqui e nos sponsor que também que ajuda-nos a organizar a conferência aqui e naturalmente é participante sowel online e presente aqui que faz um sucesso total. Y empezamos nuestra ronda internacional en Colombia porque vuelve y juega. Un concejal en Cauca sufrió un atentado. Su camioneta y la de su acompañante también quedaron baleadas después de este atentado. En este momento las autoridades están realizando una investigación. Así quedaron las 2 camionetas en las que se movilizaba el exconcejal de Arauca, Luis Naranjo, quien sobre las 10:15 de la mañana fue atacado por más de una docena de hombres armados que con fusil lo abordaron en un barrio de Saravena. Acababa de llegar a esta vivienda ubicada en el barrio Cofabi. No tenía más de 3-4 minutos, me estaba tomando un vaso con limonada. Cuando empezaron los disparos, nos bloquearon sujetos de civil enchalecados, enfusilados, más o menos, pongo yo, 10-12 sujetos. Nos cierran, nos empiezan a disparar más o menos 3-4 minutos. El esquema de seguridad, gracias a Dios, reaccionó, se enfrentó con los bandidos. Lograron sacarme de ahí. Los vehículos quedaron totalmente inservibles. Al mostrar su chaleco antibalas, Luis dijo que uno de los impactos de fusil atravesó el proveedor de una de sus armas personales. Pues precisamente cargamos nosotros mis armas de uso personal. Ese es uno de los impactos que pega, como puede ver. Es uno de los impactos que pega en el proveedor del arma. En ese momento hay unos muchachos que también están impactados en los chalecos balísticos. Entonces es una situación difícil de describir porque fue muchísimo fuego. El exconcejal de Arauca señala al ELN como responsable de este nuevo atentado. Ya este es la cuarta vez que el ELN atenta contra mi vida. La última fue el 31 de diciembre de 2023, donde caí en un retén de estos bandidos ahí en Caranal, jurisdicción del municipio de Fortul. El esquema a mí no se ha aumentado. Yo tengo el mismo esquema de seguridad desde hace ya cerca de 2 años y medio. 2 escoltas de este exconcejal del Centro Democrático fueron impactados por los guerrilleros. Cambiando de tema, varias cárceles en el Ecuador, especialmente en Guayaquil, fueron interceptadas por el personal y militares, quienes ingresaron allí para poder corroborar qué se escondía frente a los que están privados de la libertad. No solamente encontraron varios celulares, pero también objetos cortopunzantes.
Las operaciones comenzaron a las 4 de la madrugada de este lunes en los pabellones de 3 cárceles de Guayaquil. 1.200 militares ingresaron a la regional, la femenina y al centro de detención provisional en el norte de la ciudad. Luego del atentado explosivo que se reportó la noche del viernes en los exteriores de estos sitios. Las causas en este momento es la pugna de poder entre grupos delincuenciales, principalmente porque el grupo delincuencial de los Lobos quiere tomar el control de la delincuencia a nivel nacional. Durante las requisas en la cárcel de mujeres, encontraron un listado en el que las reclusas llevaban el registro de productos que comercializaban dentro del centro penitenciario. Dentro de la cárcel existe una economía criminal que se organiza para extorsionar a los familiares de los PPLs. Bueno, para que tengan idea, un cigarrillo en la cárcel cuesta $5, 5 panes cuestan $10 y una Coca-Cola de 1 o 2 litros cuesta 30. También decomisaron 80 teléfonos celulares, cargadores, dosis de droga, armas blancas y hasta una antena satelital que permitía tener conexión de internet a los reclusos. Objetos revelaron los uniformados, que eran escondidos en los baños, colchones y hasta en las tuberías de agua. De hecho, este operativo se replicó en las prisiones de otras provincias. Por ejemplo, en la de Pichincha y Bolívar, se ve a los militares rompiendo paredes y encontrando celulares ocultos. Las requisas se dieron además en Cotopaxi, Sucumbíos, Cañar, Los Ríos, Santa Elena, Manabí y Chimborazo. Y nos vamos a Santander, en Colombia, en donde varias personas en una comunidad se dieron cuenta cómo se estaba desprendiendo el cerro conocido como el Picacho. Allí, con sus celulares, grabaron la inmensidad de este derrumbe que podría estar afectando a la comunidad. Adiós, crucecita. Adiós, Padre Santo. Con angustia, a más de 10 kilómetros de distancia, habitantes de Aratoca grababan cómo el Picacho de las Cruces se venía abajo de la montaña mientras la tierra temblaba. Mire, mire, como tiembla eso allá. Terrible, man. Un gigantesco desprendimiento de tierra se llevó consigo el sitio turístico de peregrinación. Según las autoridades, la erosión se produjo por los cambios extremos de temperatura que ha sufrido esta parte del territorio durante el año. Tuvimos un deslizamiento de tierra en el sector conocido como el Picacho, un sitio emblemático turístico de nuestro municipio. Sufrió una grave fractura por las fuertes lluvias que hemos tenido en los últimos años y por los fuertes incendios también que hemos tenido en este sector. Por fortuna, la emergencia no dejó víctimas, pero la montaña continúa en observación. No se presentaron afectaciones en viviendas, en animales, tampoco en cultivos, dado pues que esta es una zona completamente pues árida y desértica como tal de la montaña y pues que no es aprovechable como tal de los campesinos o nativos del municipio de Aratoca. Un sitio turístico y emblemático del municipio de Aratoca, en tanto la cuestión religiosa y asimismo una vista importante del cañón del Chicamocha. Lo que queda del cerro fue cercado para evitar nuevas emergencias, mientras geólogos de la Universidad Industrial de Santander estudiarán las condiciones de la montaña. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Pay.away. Pay.away. More than just payments. Pay.away. Recharge your phone. Pay.away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay.away. Pay your bills with Pay.away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay.away. Pay.away. Say Pay.away. Download Pay.away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Oh, Aruba, ay, no soy cheitera.
para tener mi barrio limpio. Humana, a sério, diz bom vibra. Hey guys, vamos. Banserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Hey Abo, Aruba Airport tá donando a oportunidade para viajar o mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 ou mais na qualquer tienda ou restaurante, você tem a chance de ganhar travel voucher na valor de $2.500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para mais informação. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidade. A campanha aqui está válido até o fim de outubro. There's huge bubbles all over New York City. Sources are linking this to the new Colossal Bubble Mascara. It inflates 100% of lashes. The combination of these two elements causes the buildable bubbled volume we're seeing. New Colossal Bubble Mascara from Maybelline, New York. Continuamos con más información a través de Primera Plana. A través de redes sociales, pero también en medios de comunicación, se han viralizado distintos medicamentos supuestamente para perder de peso de una forma rápida. Sin embargo, según lo que han dicho muchos expertos, esto podría tener complicaciones dependiendo de la salud del paciente y también de la cantidad o el uso que se les dé a estas medicinas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se han convertido en una herramienta importante contra la obesidad. Los medicamentos GLP-1 pueden causar pérdida de peso significativa, pero la cantidad que pierde por tomarlos varía de persona a persona. Hay muchas causas diferentes que pueden causar que alguien tenga obesidad, y cuando hay varias causas que pueden conllevar a algo, nunca hay un solo medicamento que funcione bien para todos. Daniel Rothroff de la clínica Cleveland es uno de los investigadores líderes de un estudio que examinó si la genética juega un papel en la pérdida de peso con estas medicinas. Se enfocaron en un gen llamado NBEA. Es una proteína en la parte del cerebro que regula qué tan lleno o hambriento se siente. Aunque todos tenemos este gen, el investigador dice que sus variaciones podrían afectar qué tan bien funciona. Encontramos que parte de la variación fue asociada con pérdida de peso incrementada y otra parte se asocia con la reducción de pérdida de peso. Rothroff dice que evaluar este gen por sí solo puede no ser lo suficientemente acertado para tomar una decisión de si alguien debe o no tomar medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso. Pero dice que podría ser un paso importante hacia crear un plan de tratamiento personalizado para cada paciente. Combinando esta puntuación genética con otros factores como estilo de vida, sexo, ascendencia, otros genes tal vez, podríamos desarrollar un examen realmente acertado para la GLP-1. Y hoy, 1 de octubre, presentamos las promociones que llegan para Win Creek, Crystal y Sí por Casino, que de verdad son muchas, en donde todos sus clientes van a poder aprovechar, participar y ganar. Misha Nu nos tiene los detalles. Y llega este mes de octubre y como siempre Win Creek y Crystal Casino tienen tremendas promociones para que ustedes puedan venir y disfrutar. Todos los días tenemos una promoción diferente y aparte este mes de Halloween, como siempre, tienen una excelente promoción para los clientes, de esta manera para que pasen, prueben su suerte y también participen. Así que vamos con Misha Nu, que nos tiene los detalles de las promociones para el mes de octubre. Bom menina a todos os televidentes, não? Dia mais, o Win Creek Casino traz diferente promoção e luna de outubro não queda uma exceção. Caminho conosco começa de dia com o 1 de outubro, nós vai ter nosso festive mid-autumn. Essa aqui não está acumular pontos por de 1 de outubro até o dia 6 de outubro. Cada 250 pontos que vou acumular, vira um ticket. E assim, no dia 6 de outubro, você passa print o ticket, não?
tira saque en tómbola y para 9 de la noche nos está sacando 5 ganadores y vos tienes chance de ganarte con máximo de $1,000 cash. Riba de luna, nós temos normal, Groovy Monday, essa aqui está para nós, uma dona de 60 anos para riba, acumular 50 pontos riba de luna, está receber $10 automaticamente riba na caixa de membro, e a última de luna, colota dia 27, aqui não está acumular 50 pontos também, e assim não for de 5 teco setor, cada 30 minutos temos 3 ganadores, e aqui a tem chance de ganhar com máximo de $200 free play. E riba de março, nós temos Creepy Cat. Essa aqui também está na Wing Creek Crystal Casino. Aqui nós vamos acumular 150 tier points riba de março. E 46 sorteio 8 horas cada hora. Nós temos 3 ganadores. E você tem chance, oportunidade de ganhar com máximo de $500 free play. E riba de Arançon, nós temos Spooky Free Play. Essa aqui também está na Wing Creek Seaport Casino. Acumulava 125 tier points e 46 sorteio 8 horas. Cada hora nós temos 3 ganadores. E aqui você chance tem máximo de $400 free play. Riba de Webs, nós temos Forever Young. Essa aqui está para nós uma dona de 50 para 59 anos. Acumular 50 pontos entre 6 horas da tarde para 10 horas da noite. Está a receber $10 free play automaticamente riba bocate de membro. E sim, lá fora, para nosso weekend, de maneira sempre, o Wing Creek Casino tem para oferecer. Nós vai ter nos Lucky Witch. Essa aqui também está na Seaport Casino, onde vamos acumular 225 tier points riba de Bierna. E assim, a cada hora, for de 8 horas, 10 horas, temos 3 números ganadores. E aqui, a chance máximo de $700 cash. E riba de sábado, nós temos Haunted Cash Promotion. Essa aqui também está na Wing Creek Crystal Casino. Aqui vamos acumular 250 tier points. E começando por 8 horas, 10 horas, cada hora nós temos 2 ganadores. E aqui a chance máximo de ganhar prêmio cash está $900. E luna de outubro, maneira sempre, o Wing Creek Casino tem sua promoção. E aqui o Wing Creek Seaport Casino está celebrando seu 16º aniversário. Aqui nós vai ter uma promoção especialmente na Seaport Casino, onde você vai acumular 100 tier points e assim não for 5 teco setor. Cada 30 minutos nós temos 2 ganadores e aqui a chance para ganhar tem $350 free play. E por último, em luna de outubro, nós temos luna de Halloween. Aqui nós vai ter Spectacular Cash. Essa aqui está acumular ponto for outubro 27 até outubro 31. Para cada 275 pontos que você acumular, está beira um ticket. E assim, no dia 31, para 9 horas da noite, nós temos 5 ganadores e o prêmio máximo está $1,200 cash. De maneira, você não pode que nós temos diferentes promoções todo dia de luna de outubro e nós temos extra especialmente também de luna de outubro, onde o Wing Creek Seaport Casino está celebrando seu 16º aniversário, pois nós estamos guardando livremente na nosso Wing Creek Casino, na Crystal of Seaport. Se você não é membro, passa livremente com o ID, vira membro e participar de diferentes promoções, maneira que nós temos e também ganha na de nossa slot machine. Gana jackpot ou você também na de nós mesmos aqui na Wing Creek Casino. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de nuestro equipo de trabajo, como siempre, queremos agradecerles a todos ustedes por su sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.